Hola, Adelante, muy buenos compañero. días a todos. Bienvenidos a esta plataforma. Hoy, por las necesidades de COVID-19, pues tenemos que de alguna manera llegar a ustedes a través de este portal. Y lo interesante aquí es encontrar en esta charla elementos o herramientas que nos van a permitir ir cuidando de alguna manera las responsabilidades de comercio exterior. Aunque muchos de ustedes al día a día lo conocen bien, a veces pasa el tiempo y dejamos de ubicar qué es lo que debemos de hacer en cada acto o formalidad del despacho aduanero o incluso en las diferentes facultades de comprobación de la autoridad para estar más que nada preparados en ese sentido. El día de hoy nos toca hablar un poco sobre la formación del expediente de comercio exterior. Sabemos nosotros muy bien que existen dos expedientes, por decirlo de alguna manera. Uno es el expediente electrónico y el otro es el expediente que habitualmente hemos llevado durante mucho tiempo, muchos años, el documental físico, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿y cómo voy a cumplir con el digital? Ahorita lo vamos a ir platicando poco a poco en esta charla con la finalidad de poder entender en dónde está basado el marco legal y qué debo de cumplir para estar preparado para cualquier facultad de comprobación por parte de la autoridad y poder así estar y dormir tranquilo. Esa es la realidad del tema de hoy, porque al final aparentemente es un tema sencillo, los papeles o cada uno de los documentos que tenemos a la mano en la operación, de repente no sé qué sucede y se esfuman o se quedan en un archivo en la computadora o lo tiene algún otro departamento del cual nosotros no tenemos ese acceso. Entonces, el día de hoy vamos a cuidar ese tema con la finalidad de poder compartir esta información a la gente o a los actores, que ya son varios actores de comercio exterior que se convierten para formar esa película que nosotros decimos y que queremos tener un final feliz. Entonces, el día de hoy vamos a ver esta formación. ¿Qué es el expediente electrónico de comercio exterior? Por ahí, no sé si ustedes les sugiero que se metan a la ventanilla única porque hay varios diferentes herramientas donde vienen notificaciones, donde vienen avisos, donde vienen hojas informativas. Yo creo que esa situación la deben de tener muy en cuenta porque justamente el año pasado nos hablaban de que los acuses de COBE y de los e-document forman parte del expediente electrónico. Entonces, muchos de nosotros desconocíamos si teníamos que guardar el acuse o no, eso fue al principio. Hoy en día está confirmado desde enero del 2019 que ese acuse de COBES y ese acuse de e-document forma parte del expediente electrónico del cual debemos de conservar para facultades de comprobación. Y obviamente toda la documentación que digitalizamos en el pedimento, tenemos que tener esos acuses dentro de un lugar seguro, dentro de un servidor, un disco duro, un disco portátil, pero no en una USB. Esos tienen que estar identificados, inclusive si los tienen en un apartado especial por pedimento, por pedido y obviamente por fecha. Los expedientes digitales. Hace tiempo nos vendían la idea que la ventanilla única iba a ser una herramienta que nos iba a facilitar a nosotros el trabajo, a todos los actores de comercio exterior. Sin embargo, no es así porque al final del día, la talacha, como decimos nosotros en el argot aduanero, hay que estar cargando los COBES, hay que estar digitalizándolos y la autoridad con un simple clic se da cuenta de los valores que subimos, las cantidades que subimos, la fracción arancelaria que corresponde a cada ítem y tiene elementos como para poder de alguna manera ejercer las facultades de comprobación con un simple clic. Anteriormente, yo no sé si recuerden, la autoridad llegaba, tocaba la puerta y estoy no saliéndome del tema, estoy tratando de retroalimentar situaciones que suceden y que son prácticamente en la vida diaria que nos puede pasar a cualquiera. Llegaban, presentaban el oficio de notificación, el citatorio, y al día siguiente te entregaban la notificación
para efectuar o ejecutar un acto o una facultad de comprobación. Hoy en día, esa parte ha quedado fuera. Hoy estamos viendo que la ventanilla única y el buzón tributario forman parte ya de nuestra vida, de nuestra rutina diaria y que debemos estar revisando en ese sentido. Por lo que la primera sugerencia que les hago y que viene en relación a esto del expediente electrónico es que se encarguen de estar entrando a la ventanilla única y que le digan al contador, si es que él es el que tiene la e-firma, que esté revisando constantemente el buzón tributario y por supuesto la ventanilla única, que también nos hacen notificaciones y no necesariamente esperar hasta que pase el tiempo, porque también tiene plazos para que ejerzan prácticamente las facultades de comprobación. Entonces, hablando del expediente electrónico que forma parte de ese expediente que debemos de contener en comercio exterior, son los acuses de recibo. O sea, los que no lo tengan, nosotros cada que enviamos prácticamente a capturar en la ventanilla, recibimos un acuse, el cual seguramente ustedes a través de sus sellos digitales pueden ir bajando. Si tienen duda, podemos, al final les indico los correos por cualquier duda que tengan en ese sentido. Entonces, como les digo, no es una facilidad para el agente aduanal o para el importador, sino yo considero que, de acuerdo a lo que hemos vivido, en realidad es una facilidad para el SAT, para podernos auditar, para poder comprobar nuestro comportamiento. Y cuando nos llegan a notificar de alguna manera una facultad de comprobación, es porque algo ya están revisando y han detectado errores, alguna omisión o datos inexactos, o simplemente están controlando prácticamente los movimientos de cada importador o exportador. Nosotros hemos sabido en la práctica que generalmente cuando vamos nosotros al SAT, ya nos tienen catalogados si somos contribuyentes cumplidos, si tenemos infracciones y no las pagamos, o sea, ya tenemos un histórico como cuando tramitas una tarjeta de crédito y ya saben exactamente cómo pagamos. Parece mentira, nosotros estuvimos con nuestro agente aduanal, liceo Jorge Ocampo, en la administración central, local del centro, y el administrador nos explicó esto, que efectivamente lo primero que nos dijo antes de los buenos días, a ver, deme su RFC. Se metió un momento, salió, usted de los que cumplen en los pagos, ¿no? Y no es ningún sketch comercial. Pero finalmente nos explicaba que efectivamente ellos tienen catalogados a los contribuyentes en ese sentido. Entonces, no duden que cada uno de nosotros tenemos de alguna manera un histórico del cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, la autoridad tiene todos los elementos para que de alguna manera ellos puedan revisar ya con seguridad las irregularidades que de alguna manera están pasando con cada uno de los contribuyentes. Entonces, vale la pena que también le echen una ojeada tanto al buzón tributario como a la ventanilla única, con la finalidad de poder estar al día y no dejar pasar los plazos que lamentablemente cuando se pasan ya los plazos se convierten en un problema, y más ahorita en este tema que están en contingencia todas las dependencias y que el personal no trabaja al 100%, es decir, va un lunes, un miércoles, un viernes, o va un martes y un jueves, y no hay una continuidad. De hecho, nosotros hemos tenido que adaptarnos a estas herramientas nuevas con la finalidad de poder llegar a ustedes y sobre todo mantenerlos capacitados e informados, y que podamos ir corrigiendo en este periodo todo lo que de alguna manera nos hace falta para poder llevar a cabo un buen expediente y que esté totalmente blindado para cualquier auditoría que haga la autoridad, podamos demostrarlo, ¿no? Y ahí está basado el marco jurídico en el aspecto aduanero. Aquí nosotros somos como los creyentes, los evangélicos o cristianos, ellos tienen la Biblia, por supuesto, y nosotros nuestra Biblia en el largo de aduanero, pues es la ley aduanera, ¿no? Entonces, obviamente, el artículo 36 habla de la información que debemos de transmitir como en documento electrónico digital, y te establece específicamente cuáles son aquellos documentos en los cuales debemos de transmitir electrónicamente o digital
anexos al pedimento. Por eso les comentaba, es necesario que nosotros le echemos un vistazo a ventanilla única con la finalidad de poder entender y conocer cada uno de los espacios o menús que tiene el portal para poder tener las herramientas y cuando necesitemos algo, pues poder tener de ahí esa situación. Lo que yo sí les comento es que hemos tenido consultas de diferentes clientes donde nos dicen, oye Carlos, ¿cómo puedo yo obtener las fechas en la cual hubo contingencia en la ventanilla única? Porque habiendo contingencia en la ventanilla única, en lugar de cumplir con este artículo 36A para transmitir el documento electrónico digital, tenemos que anexar el documento físico como antes se hacía, de manera que se engrapa al pedimento por contingencia y la autoridad procesa ese pedimento para poder efectuar el despacho aduanero. Y entonces, en la ventanilla única, justamente existe esos avisos a través de hojas informativas, a través de los mismos boletines, donde nos dicen, ventanilla única está en contingencia y está de tal día, por cuestiones electrónicas, problemas o fallas, y eso lo debemos de tener muy presente porque este contribuyente que nos hizo favor de hacer su consulta, prácticamente le llegó una visita domiciliaria a su empresa y entonces le estaban preguntando, cuestionando, porque claro, ellos no van a saber, ¿por qué no digitalizaste estos documentos si no podrías retirarlos? Entonces yo tengo que demostrarle a través de estas hojas informativas o de estos boletines, el indicarle que estaba en contingencia y que se anexaron junto al pedimento. Por lo tanto, no existe un acuse electrónico o un acuse del e-document. Es importante comentárselos porque cualquiera de nosotros no estamos exentos que nos pueda llegar una auditoría. Ojalá no, pero realmente lo que queremos con esta introducción a la formación del expediente de comercio exterior es que tengamos pleno conocimiento y distingamos en qué momento y qué documentos y dónde dice que debemos de cumplir qué documentos. Entonces es muy importante que lo hagamos. De acuerdo al 35A de la ley aduanera, también es obligatorio declarar la información de COBE en datos. Pues ya nosotros sabemos que nosotros les hemos solicitado prácticamente layout, cuando son partidas, muchísimas partidas, el layout nos permite poder subir esta información con mayor facilidad y con un porcentaje mínimo de error para efecto de poder cumplir con capturar este COBE y poder obtener prácticamente el acuse. Y obviamente habla también de la identificación oficial en el caso de que haya números de serie, marca, modelo. Es necesario también que se transmita y qué mejor que sea a través del COBE para poder tener todo bien documentado. Por eso es necesario que nosotros de alguna manera tengamos cuidado en aquellas mercancías que están sujetas a declarar de acuerdo al anexo 30, marca, modelo y número de serie. Y prácticamente es muy importante también comentarle, por ahí se me pasó, en el origen, en la fuente que tengamos los documentos, es decir, si fue digital, es nuestra obligación cumplirlo, así nos lo establece el artículo 6 de la ley aduanera, donde nos dice, en la forma que recibas el documento es en la forma que lo debes de conservar. No hay de otra manera más que si te lo mandan electrónico, electrónico lo debes de tener. Y bueno, en importación, como decíamos, pues el primer documento que va a formar parte de ese expediente, pues es el COBE, lo que habitualmente conocemos como la factura comercial, pues ahora ya se convierte en COBE en el momento que yo hago la captura o ustedes hacen la captura en la ventanilla, ya se ingresa como un COBE y ahí está el valor y todos los datos relacionados con la mercancía, donde viene el comprobante fiscal o el documento equivalente, que fue una de las reformas que tuvo la ley aduanera, para que de alguna manera sepamos, identificamos si es la factura comercial o llamada COBE. Obviamente tenemos el conocimiento de embarque, que ese va a ser digitalizado. El primero es capturado o sí, obteniendo el COBE, y el conocimiento es solamente escaneado, le llamamos digitalizado, y es el que les comento que debemos tener los acuses de cada uno de los documentos. Si ustedes se han percatado, en el pedimento vienen los e-document y los COBES, y en cada uno deben de tener ustedes en el expediente electrónico esos acuses. Y por supuesto, el de cumplimiento de regulaciones, aquellos documentos
que nos permitan hacer la importación cumpliendo a través de situaciones sanitarias, de padrones, de registros sanitarios, de Zagarpa, de Sedena, de todas las dependencias involucradas con el tipo de mercancía. Nosotros debemos de tener prácticamente esos documentos en el expediente físico. Generalmente ya se están integrando, sobre todo la Secretaría de Salud, COFEPRIS, ya se están integrando en la ventanilla única y prácticamente ya ahora le están dando mucho auge a la ventanilla única. Por eso es necesario que estemos muy al pendiente. Por ahí comentándolos como retroalimentación, uno de nuestros clientes nos dijo, oye Carlos, ¿sabes qué? Necesitamos revisar el tema del buzón porque ahí me notificaron una suspensión al padrón de importadores. Entonces, a veces lo que hemos observado entre el gremio aduanero es que habitualmente el contador es el que tiene la e-firma y pocas veces le permite a alguien más revisar el buzón tributario y es ahí donde llegan las notificaciones y si se nos pasa el tiempo, pues ahí tenemos un problema porque nosotros como agentes aduanales debemos de cuidar nuestra patente y ustedes como importadores deben de cuidar su inscripción al Padrón General de Importadores y en su caso sectorial el que tenga. Pero sin el padrón, créanme que no podemos hacer absolutamente nada, así podamos consultar a los 800 agentes aduanales. Por eso es importante que en esta plática tengan ustedes y tomen nota de que es necesario cuidar. Nosotros hace 2 semanas hablamos de las 45 causales. Si alguien se está interesado, nos pueden escribir, al final vamos a poner los correos para podérselas enviar y si tienen dudas, con todo gusto se las podemos contestar. Pero hay que cuidar esas 45 causales y sobre todo compartirlas con el contador, inclusive con el director general, porque al final del día es riesgoso el tener mercancía detenida en la aduana y sobre todo no generando almacenajes, generando demoras y riesgos de abandono, ¿no? Entonces, y obviamente las penalizaciones en caso de producto terminado con los clientes. Entonces es muy importante el conformar el expediente de comercio exterior, revisar estos puntos y compartirlos con el contador para efecto de poder tener de alguna manera todos los actores de comercio exterior de la empresa ir en línea para que podamos llegar al objetivo final que es cuidar nuestro registro de importadores, tanto en general como el sectorial. Es importante. Así lo establece el artículo 36A de la ley aduanera y obviamente habla también de la procedencia y el origen de las mercancías. ¿En qué casos? Pues cuando apliquemos una preferencia arancelaria, por supuesto que debemos de tener o contar, ya sea de forma electrónica o de forma física, el certificado, en caso de certificado de circulación EUR o de cualquier otro tratado, debemos de conservar ese soporte para poder demostrar a la autoridad que hubo una aplicación de preferencia y que tenemos el soporte legalmente autorizado. Asimismo, para las cuotas compensatorias, para efecto de evitar el pago, desvirtuar que esa fracción no corresponde a las que indican en las cuotas compensatorias. Igual hablamos de cupos, de marcado de país de origen y cualquier otra medida que establezca el Servicio de Administración Tributaria. Y obviamente los que tengamos mercancías susceptibles a que estén sujetas a precios mínimos de producción o precios estimados, debemos de conservar el documento digital prácticamente en el que conste la garantía de ese precio estimado en términos del 84A de la ley aduanera, donde hablan prácticamente de la diferencia que existe. Clientes me dicen, oye Carlos, pero es que ese lo tiene el contador. Sí, pero al final del día tú lo presentaste o me lo transmitiste a mí para poderlo presentar. Es tu obligación contar con ese documento dentro del expediente para que no haya problema. Y obviamente, como comentaba del anexo 30, las mercancías que sean susceptibles de ser identificadas de forma individual a través de los números de serie, números de parte, marca, modelo o en su defecto las especificaciones técnicas o comerciales necesarias, pues las debemos de tener ahí. A veces nos ha tocado en las consultas que nos han realizado, es que no cuentan con la información de hace 3 años, inclusive el proveedor ya no existe. Entonces, a veces es necesario guardar las fichas técnicas, sobre todo de aquellos productos
que tal vez los importemos solo una vez o que sean muy complicados para determinar su fracción, hay que sustentarla, porque también en una facultad de comprobación pueden o no aceptar o dudar de la fracción arancelaria para poder aceptar si pagaba impuestos, si está bien el certificado y todo. Esto viene de verdad a alborotar un poquito la duda de decir, ok, ya cuento con todos estos documentos, pero ahora tengo que revisar el certificado de origen, si calificaba correctamente, si la fracción arancelaria está bien, si conforme al instructivo el llenado está completo, si tengo la cuenta aduanera de garantía, si ya la recuperé, porque a los 6 meses hay que recuperar esa cuenta aduanera de garantía, en fin, son una serie de situaciones que conllevan de una cosa tan sencilla a una más profunda. Entonces necesitamos primero entender, comprender qué documentos en términos del 36A se requiere para tener conformado este expediente. Obviamente se ve en apariencia sencillo, pero el tema es cuando ya te metes más a profundidad, qué documentos, si saber si los documentos están bien, si están mal, etcétera. Hemos detectado a través de este tiempo revisar específicamente si cuentan o no con el número de parte, con el número de lote, si está bien el número de lote, etcétera. Entonces debemos ser muy precavidos en ese sentido para evitar cualquier sorpresa que la autoridad nos pueda indicar. Hasta ahí terminamos lo que conforma el expediente en términos del 36A. Y no es por demás también que nos ha pasado, oye, ¿y el encargo conferido dónde queda? Aunque el 36A de la ley no lo especifica, nosotros queremos estar tranquilos y conformar ese expediente. Si a la gente aunal le dieron el encargo conferido, yo les sugiero que lo impriman y revisen si fue por tiempo indefinido o fue por una fecha. Porque también eso pasa, que cuando llegan los embarques, de repente, ¿qué crees? No puedo validar el pedimento. ¿Por qué? Pues mira, ya revisé y el encargo conferido venció en junio 12. ¿Y qué crees? Pues ya no puedo validar, hay que hacer el encargo conferido y poderlo enviar para que yo haga la aceptación. Entonces, en cada expediente, tener el encargo conferido o en una carpeta, si es por tiempo indefinido, para que sepan que le dieron ese encargo a la gente aunal y esa forma parte también del expediente. ¿Para qué? Porque nos ha tocado en las auditorías, un auditor, el que va a querer agarrar algo en la cuestión de revisión, si le llegamos a demostrar el objeto por el cual iba, van a empezar a buscar N número de situaciones para poder llevarse a cabo esa auditoría y poder agarrar o detectar algo. Entonces les encargo esa parte del encargo conferido tenerla presente. También es importante vigilar, por favor, los sellos digitales. Los sellos digitales también tienen una vigencia, igual que la e-firma. Y sugerencia, si le dan a un agente aduanal un sello digital, que sea solamente para su uso exclusivo de ese agente aduanal y no los mezclen con los demás agentes aduanales, porque el día que se suspende uno, suspenden todos. Es decir, suspenden en cuanto a la vigencia de los sellos. Preferentemente, cada uno tenga su sello digital y sobre todo, vigilar su vigencia en los sellos digitales. Eso también dicen, bueno, eso es cosa del contador. Pues sí, pero como a mí me afecta en materia de comercio exterior, es importante que yo esté, contador, ¿cuándo se vencen? Normalmente en el archivo que nos envían aparece un icono como un diploma y ahí aparece la vigencia. Entonces les sugiero que estén muy al pendiente de esa vigencia, de ese sello digital, para evitar no seguir transmitiendo a través de la BUSEM los COBES y las digitalizaciones. Otro beneficio que tienen es que es necesario que lo tengan porque ustedes podrán consultar en el momento que ustedes necesiten cualquier información relativa a su operación en la BUSEM a través de su propio sello digital. Si permiten que otro lo ponga, como el agente aduanal, van a estar impedidos de poder revisar esos acuses electrónicos de los que estoy hablando, revisar cualquier notificación. Es preferible que ustedes utilicen ese sello digital para esos fines y que se metan también a la ventanilla a revisar. En la exportación, digo los que manejan exportación, en realidad el valor se hace a través del CFDI que nos entregan y como ustedes saben en exportación viene un archivo complemento
que es el que define casi el pedimento de exportación, porque contiene todos los elementos que declaramos en un pedimento, como descripción de la mercancía, precio unitario, si tiene números de serie, en fin, todas las características, unidad de medida de tarifa, unidad comercial, y al final del día, pues ese es el CFDI que debemos de conservar completamente en el expediente. Igual, si existen documentos en los cuales debemos de comprobar la restricción o regulación no arancelaria de la operación, pues tenerlo en su carpeta respectiva. Y hablamos, por decir un ejemplo, del tequila. Pues el tequila requiere una norma oficial mexicana y esa norma debe estar en esa operación de exportación. Oye, es que es la misma, pues sí, pero yo te aconsejo que lo hagas uno por uno, porque cuando llega a cambiarse anualmente esta norma, por supuesto que va a cambiar otro número, y si tú te quedaste que era toda la misma, ya no vas a tener una continuidad. De tal manera que cuando agarren un expediente, ahí va a venir la norma oficial que corresponde a ese momento que se exportó esa mercancía del tequila. Nos ha pasado también casos, y esto es como retroalimentación, un poquito fuera de la formación del expediente, es que cuando traen maquinaria, normalmente la maquinaria trae números de serie. Rara es aquella que no trae un número de serie. Y normalmente el contador lo que hace es que las facultades de comprobación se extinguen a los 5 años y hay muchas circunstancias para que se pueda ir a 10 años. Sin embargo, el contador, como está un poco alejado de la parte operativa de comercio exterior, lo que hace es que a los 5 años desecha los pedimentos o la contabilidad que corresponde a ese ejercicio. Pero sin embargo, las máquinas siguen ahí, están trabajando en la línea de producción y nos ha tocado verdaderamente clientes que llegan a facultades de comprobación y resulta ser que le hacen una visita, llegan como 8 oficiales verificadores a revisar en la línea de producción. Dicen, quiero el pedimento de esta máquina, de esta máquina, de esta máquina. Y al final, pues, ¿qué creen? Pues ya no tienen los pedimentos. Entonces, la sugerencia es que en esos casos, cuando se trate de maquinaria o activo fijo o mercancía que va a durar más de 5 años, recomienden al contador que tiene que separar esos expedientes y formarlos aparte, o ustedes en comercio exterior, porque son los responsables directos, tener ese expediente para evitar cualquier situación que pueda dañar a la empresa, ¿no? Los demás regímenes aduaneros, pues lo que debemos de anexar es todo lo que declaremos nosotros en el pedimento, específicamente serán los que tengamos que conformar ese expediente. ¿Por qué? Porque el SAT va a requerir que el pedimento o el aviso consolidado lo tengamos también cuando se trate de pedimentos consolidados, tener los avisos del consolidado para conformar ese expediente. En el caso de exportación que sean importadas en el 86 de la ley aduanera con cuenta aduanera, también es necesario que tengamos esa cuenta aduanera y tenerla integrada en el expediente. Bueno, hasta ahí prácticamente nosotros estamos hablando en el marco legal del 36A de la ley aduanera. Agregamos el encargo conferido para dos cosas. Primero, para comprobar a quién le encomendamos la operación y segundo, para revisar la vigencia de ese encargo conferido. Es bien importante porque eso les va a permitir seguir operando con sus operaciones de comercio exterior sin ningún problema. Como les comentaba, hay una hoja informativa, perdón, dije enero, es marzo, donde se publicó a través de la BUSEM y que habla y hace referencia al artículo 59 de la ley aduanera, donde habla de la obligación que tienen los importadores y exportadores. Y el 162 es de la obligación del agente aduanal. Entonces, este documento electrónico es relativo a lo que nos dice en la hoja 10, donde prácticamente nos dice, esta fue el 7 de marzo cuando se publicó, y dice que en términos generales que se comunica para efectos del 59 fracción quinta y 162 fracción séptima de la ley aduanera, los documentos electrónicos y digitales que deben formar parte del expediente electrónico únicamente los que se encuentren declarados en los pedimentos, en los avisos consolidados. Esta hoja informativa nos da relevancia, aunque es una hoja, le da vida legal a que en una auditoría nos van a pedir estos acuses electrónicos, estos documentos electrónicos y digitales, y los debemos de conservar. Por eso es necesario que tomen en consideración esta situación
y bueno, esto fue desde el 7 de marzo del año pasado porque había mucha mala información. Estábamos, oye, sí requerimos los acuses, algunos clientes los pedían, otros no, y al final del día lo aclararon el 7 de marzo. Prácticamente todos los pedimentos, todo lo de que declaremos en los pedimentos, como yo les decía, prácticamente tenemos la obligación de conformar este expediente electrónico. Y de acuerdo al artículo 6 de la ley aduanera, lo que llegue de forma digital o llegue físico es la manera en la cual debemos de conservar esos expedientes. ¿Ok? Y bueno, pues como les decía, el 59 establece la obligación, tanto importadores como exportadores, de formar un expediente electrónico de cada una de las operaciones que contengan el pedimento que ampare la operación, así como la información que nosotros transmitimos o que forman parte del anexo de cada pedimento. Regularmente no es una regla, les comento aquí, alrededor de una operación normal no debe de tener por lo menos alrededor, deben ser 10 documentos los que tengamos. Hay que vigilar, en el pedimento viene el COBE y viene un cuadrito ahí con la firma o el acuse electrónico, y los e-document también vienen ahí de esa manera. ¿Para qué? Para que los podamos integrar de forma electrónica el expediente y podamos tenerlo completamente ya ese expediente, ¿no? Es importante comentarles, hasta ahí es lo que nos maneja la ley aduanera en el artículo 36. Hemos dejado un poquito al lado que prácticamente la autoridad tiene todavía en stand-by la manifestación de valor en términos del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. ¿Qué quiere decir con esto? Que solamente está pendiente para que entre en vigor, ya entró en vigor en ley, ya en el reglamento está establecido el artículo 81, sin embargo en el transitorio dijeron, vamos a dejar un stand-by y porque hay que subir ese formato de la manifestación de valor a la ventanilla única. En cuanto suba ese formato a la ventanilla única, contamos con 30 días para empezar a cumplir con el artículo 81. Si ustedes se dan cuenta, hasta hoy no tenemos una manifestación de valor electrónica. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el artículo 50, el 36A establece qué documentos son, el 59 de la ley fracción tercera nos establece tener una manifestación de valor. Hemos detectado en diferentes revisiones con nuestros clientes que la mayoría no tiene la manifestación de valor, o hay varias irregularidades. Yo les sugiero que después de esta charla agarren como un ejercicio, un expediente, y puedan revisar perfectamente si cuenta con todos los elementos o documentos, ya sea digitales, electrónicos o físicos, que soporten la operación en el 100%. Y obviamente contar con la manifestación de valor como hasta hoy está vigente en relación a los documentos que debemos de anexar. También es importante comentarles, porque hay diversidad ahorita en el panel. Hay veces que el director, el de tráfico, bueno, generalmente el director contrata una póliza global de seguro de transporte, y a veces por alguna situación no la notifica a importaciones o a logística, y evitamos nosotros declarar. Sin embargo, ellos están pagando, ustedes están pagando un algo al extranjero por esa póliza global del seguro de transporte, o incluso en México. Aquí no hay diferencia. Si la paga en México, pero está amparando daños en el extranjero, se convierte como un gasto incrementable. Es importante comentárselos porque esto es como muy frecuente a veces entre los importadores que tienen una póliza y no la declaran. No nos vamos a meter, porque no es tema de hoy, el tema de valoración. Ya más adelante los invitaremos a dar una plática de valoración, y es ahí donde nosotros vamos a meternos de fondo en cuanto a qué documentos debemos de tener muy claros, además de lo que menciona el 36A para formar el expediente electrónico, digital y físico, para poder presentar a la gente aduanal y poder incluir los gastos de forma proporcional para determinar correctamente el valor en aduanas y, por supuesto, las contribuciones. Ya que la autoridad, como yo les decía al principio de esta charla, generalmente la autoridad, pues es sencillo, le da un clic al sistema y va a detectar, porque ellos tienen
una organización verdaderamente ya bastante completa, y con un clic se enlaza a las diferentes administraciones. Obviamente la fiscal no es excepción y es la primera que consultan para saber qué gastos al extranjero están haciendo y qué gastos están conformados en los pedimentos de ese ejercicio. Tan es así que si ustedes ven las 45 causales de suspensión, hablan que si rebasa de un 30%, ya es sujeto a una revisión. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, si yo estoy pagando en nuestras declaraciones en impuestos sobre la renta $100,000 en el ejercicio anterior, esos $100,000 de alguna o de otra manera deben de estar soportados en cada una de las operaciones de mis pedimentos que yo formulé. Si yo tengo $65,000 sumando todas las operaciones, es un ejemplo, y yo pagué 100,000, es más del 30% que estoy pagando al extranjero contra lo que yo estoy declarando para efectos de pago de impuestos. Y ellos en automático se dan cuenta y van a mandar una auditoría para que nosotros comprobemos, nosotros importadores, comprobemos que ese valor corresponde a algo que no son incrementables para determinar el valor en aduanas. Porque de lo contrario, ahí se están dando cuenta de que hay una discrepancia. Es bien importante que tomen en cuenta esto y no tengamos ningún problema para que lo hagan. Entonces, el artículo 81, como les decía, está por entrar en vigor. No sabemos en qué momento diga la autoridad, ya subimos el formato y solamente cuentan con 30 días para poder cumplir con el 81. Hicimos unas pláticas en la oficina, en algunos clientes que nos permitieron, fuimos a darla a su oficina. Y bueno, sabemos que la factura comercial, todos en nuestra mano pasa la factura comercial, el conocimiento de embarque indudablemente, la lista de empaque también, o guía aérea, o cualquier otro documento de transporte. Hasta ahí no tengo problema. Y tampoco el tercero, que es el que comprueba el origen cuando corresponda de la procedencia de las mercancías, y como les decía, el 36A, aguas, porque también necesitamos tener el de preferencias arancelarias, aunque así no lo dice, tenerlo prácticamente ahí para cualquier cosa. Y obviamente la fracción cuarta habla de aquellas cuentas aduaneras de garantía, también tenerla. ¿Por qué? Porque es una obligación en términos de la fracción tercera del 59, que estos elementos deben de proporcionar anexos a la manifestación de valor. ¿Y qué quiere decir anexos? Que estos ustedes los van a tener que digitalizar para subirlos cuando entre en vigor este artículo 81, que el 81 ya está en vigor, solamente está en transitorios, que 30 días después de que se suba la manifestación de valor a la ventanilla, es ahí donde ya debemos empezar a cumplir, y ahí también vamos a dar una plática seguramente a través de esta plataforma sobre el instructivo del 81, porque hay varias condiciones para poder cumplir en ese aspecto y que debemos irnos ocupando, no preocuparnos. Tenemos todavía un tiempo de gracia, pero qué mejor, así como estamos hablando hoy de poder tener blindado nuestro expediente, que conozcamos y comprendamos cada uno de los documentos que integra el soporte de cada operación, igual el 81, porque es necesario que se tenga que cumplir y se tenga que transmitir. Hasta ahí yo no le veo ningún tema prácticamente complicado. La complicación va a empezar cuando estemos relacionados. Debe haber mucha buena comunicación con la gente de tesorería, de finanzas, las que hagan los pagos de las mercancías. Pueden hacerlo a través de transferencia electrónica o carta de crédito, etcétera. Pero es necesario que ese comprobante de pago lo tengan. Me dicen, oye Carlos, pero yo no tengo la transferencia o el depósito al extranjero porque tengo crédito. Bueno, en la fracción séptima hablamos de un contrato. Lo que les comentaba hace rato en la fracción sexta, es necesario que revisemos con las áreas correspondientes si existe algún gasto de algún seguro global o alguna póliza global para que nosotros conozcamos que esa póliza global en la parte proporcional que les corresponda, de acuerdo al artículo 56, que son las fechas de causación, es necesario incrementarlo para determinar el valor en aduanas y las contribuciones correctas, ya que de lo contrario estamos dejando de pagar contribuciones por no incluirlo. Y me va a decir, bueno, ¿y cómo se van a dar cuenta? Por los pagos que tú haces al extranjero y que declaras mes a mes
dentro de tus propias, valga la redundancia, declaraciones, van a ver esas discrepancias. Entonces, ¿para qué esperar que la autoridad nos haga una señalización de que estamos mal, cuando en este momento podemos revisar para determinar qué es el mejor camino y evitar un problema con la autoridad? Bien, y los contratos, prácticamente los contratos, no es un contrato muy grande que requieran ustedes. Un clausulado, hemos visto contratos porque las empresas hoy en día se protegen de propiedad intelectual, de información de los propios productos de la empresa, etcétera, y hacen una serie de clausulados. No tienen tema, la autoridad en una de las pláticas que estuvimos en la Administración Central de Investigación Aduanera, nos dijo el administrador: nosotros, señores, lo que requerimos es transparencia respecto a la relación comercial que exista entre el importador y el proveedor, porque hemos notado en diferentes escenarios que no existe el proveedor, o que las facturas son apócrifas, o que la información que nos brindan no es la correcta, y es por omisión de contribuciones. Y justamente yo comentaba el año pasado, Padrón de Importadores era de la Administración General de Aduanas, hoy forma parte de la Administración Central de Investigación Aduanera, y es ahí donde ellos controlan justamente el precio de cada una de las mercancías en sus 90 días antes, 90 días después, porque ahí se concentra toda la información relativa al precio de las mercancías, y es por eso que facultades de la aduana para podernos embargar una mercancía tratándose de precios, no tiene la aduana, de las 49 aduanas, no tienen esa facultad. Lo tiene únicamente investigación aduanera, y lo que hace la aduana es mandar el pedimento, no manda muestras, y eso también es un tema que ustedes van a comprender, porque no es lo mismo una playera, por decir un ejemplo, de un gramaje muy sencillo, a una playera con un gramaje. Eso no lo ven. Ven la fracción, ven el precio, ven el proveedor, ven el país de origen, pero no ven la mercancía, y no es lo mismo. Nos ha pasado en la práctica que vemos, por ejemplo, lentes, un ejemplo. Los lentes, no es lo mismo los lentes comerciales de plástico que los lentes de marca. Es mucha la diferencia, pero la fracción es la misma, el origen es el mismo, y casualmente el mismo proveedor, pero son de plástico. Entonces nos ha pasado en artículos deportivos, nos ha pasado en diferentes mercancías. Por eso también es necesario que tengamos un contrato donde haga énfasis a esa transparencia comercial, a la relación. Me dicen: oye, Carlos, ¿y los precios? Los precios los podemos poner en un clausulado a través de que indique que están sujetos a la variación, pero que están dentro de los pedidos, y anexar los pedidos como prueba de este contrato. Entonces, esto lo van a pedir, el contrato debe estar firmado por el proveedor, por el representante legal del proveedor, y ustedes, el representante legal del importador. Entonces, aguas con esto. Esto ha sido lo más complicado para las empresas, poderla cumplir, porque no hemos visto a la fecha que ya todos la tengan en orden, que ya la tengan firmada. Ya han prorrogado infinidad de veces la parte del 81, sin embargo, ya entró en vigor. Solamente es levantar la mano para subir la manifestación de valor, que aunque hemos visto algunas incongruencias, es necesario que de alguna forma ya tengamos todo básicamente amarrado con los contratos. Y como yo les decía, todo lo que los documentos o los elementos que soporten estos conceptos incrementables que menciona el artículo 65 de la ley aduanera, pues es necesario que lo conformemos, que tengamos todo el rompecabezas completo para poder contestar cualquier duda de parte de la autoridad, y poder salir adelante en una auditoría. Porque al final del día nadie está exento de una auditoría, lo que no lo queremos, pero precisamente por eso tenemos que tener la seguridad en la conformación de prácticamente de este tema, ¿no? Y por si se le pasó algo a la autoridad, cualquier otro documento que de alguna manera tenga relación con la determinación del valor en aduana, y poderlo tener y conformar en ese sentido. Entonces, prácticamente eso es lo más importante que veamos, ¿no? Lo más correcto, como les decía, para poder soportar el valor, que estamos hablando de valor, los COBES son importantísimos, que usen sus sellos digitales, no pasa nada. El sello digital solamente en el apartado de sucursal le ponen ventanilla única o COBE, y es lo único que puede hacer el agente aduanal. Pero ustedes van a tener más
más seguridad el hecho de usar su sello digital, porque pueden hacer consultas en las cuales ustedes pueden usar el sello digital sin necesidad de que usen otro sello como el del agente aduanal. Para ustedes, como seguridad, como garantía, es importante que hablen con el contador, compartan esta información y lo puedan llevar a cabo. Entonces, la multa por no tener el expediente completo, por supuesto, el expediente completo, fuera de las demás consecuencias, infracciones o sanciones que pueda ocasionar, es de 5,590 la máxima, 3,730. De 3,730 a 5,590. Si falta algún documento, pues eso es lo que puede pasar. Y ya nos ha pasado con clientes que les han detectado que la manifestación de valor no la tienen. Al no tener la manifestación de valor, se hacen acreedores a 3,730 con un beneficio, un 20% de descuento. Pero ha habido empresas que han tenido 300 o 500 operaciones por año. Y cuando han llegado este tipo de auditorías que van sobre lo primero que les van a pedir va a ser la manifestación de valor, porque en las últimas auditorías que hemos participado, lo primero que les piden es la manifestación de valor. Y ya de entrada, calcúlenle 3,730, póngale 3,000 pesos por expediente. Si son 300, imagínense cuánto dinero va a tener que desembolsar la empresa si nosotros no somos exigentes para la formación de este expediente que incluye justamente la manifestación de valor. Ahora, en el caso de transmitir, porque eso también viene en una consecuencia, hoy en día el transmitir una COBE mal, obviamente nos hacemos acreedor a una multa de 22,900 a 38,180. Eso es real, ¿eh? ¿Qué va a pasar ahora con las manifestaciones de valor? Las manifestaciones de valor, cuando ustedes las suban, tienen que estar conformadas y correctas. Si hubiera algún dato inexacto, la multa que les van a aplicar, y así lo establece el instructivo de llenado de la manifestación de valor en relación al artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, es de 22,900, que está basado en el 184A. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque a pesar de que es un tema complementario de la formación del expediente, sin duda ustedes van a tener la inquietud de decir, híjole, ya tengo que prepararme con los contratos, con cada proveedor, tengo que preparar los comprobantes de pago, tengo que ver si tengo crédito, amarrar el contrato para que yo no pueda subir los comprobantes de pago, en fin. Estos documentos que maneja el artículo 81 también forman parte de ese expediente de comercio exterior si ustedes no quieren tener un problema. Porque si nos limitamos solamente al artículo 36A de la ley aduanera, obviamente vamos a tener como inconcluso o incompleto ese expediente. Aquí les estamos dando la herramienta para decir dónde dice lo que dice Carlos Patiño, está basado en el artículo 81, el expediente está en el 36A de la ley aduanera. Y resumiendo un poquito, ¿no?, de todo lo que hemos hablado el día de hoy, es el artículo 36A, habla de la obligación de transmitir en documento electrónico digital todo lo relacionado con el pedimento y sus anexos. Obviamente tener el encargo conferido, como yo les comentaba, y los acuses de cada importación y exportación. Eso nos maneja el 36, y el 81 nos habla justamente del control estricto que la autoridad tiene para que puedas amparar la estancia de las mercancías en el país. Y claro, va a ser retroactiva hasta 5 años atrás. En este caso del 81, pues si ya tenemos conformado el 36, no habría tanto problema. Y obviamente la complicación del 81 nos habla de los documentos anexos a la manifestación de valor, que es los que les comentaba, como el contrato, como los pagos. Factura y conocimiento de embarque no tengo tema, es un tema que diariamente lo vemos, lista de empaque, certificado de origen, documento en el cual ampare la garantía, que es la cuenta aduanera de garantía, pero así está plasmado y ahí están los documentos que requerimos. Este es un pequeño resumen de lo que hablamos hace un momento en relación a cómo conformar el expediente de comercio exterior. Yo no sé, aquí en resumen, como les comentaba, en la lámina habla de, obviamente, el pedimento, los COBES o los e-document, los acuses de cada uno de ellos, las guías, los documentos que comprueben las regulaciones y restricciones no arancelarias, certificados de origen en caso de preferencias arancelarias, de cuotas compensatorias, de cupos, etcétera, las famosas cuentas aduaneras,
los números de parte, números de serie que conformen cada uno de los números de serie de las mercancías, y en consecuencia lo del 81, pues la factura comercial, conocimiento de embarque, igual el que compruebe el origen de o procedencia de las mercancías, el que compruebe el pago de las mercancías al extranjero, los gastos de transporte, si hay pólizas globales del transporte de seguro, también es importante decirlas, y los contratos, que es importantísimo los contratos, y por si la autoridad le faltó algo, bueno, pues ahí está prácticamente cualquier otro documento en el cual sirva para comprobar en realidad todo lo que se relaciona al comercio exterior. Pues prácticamente esa es la explicación del día de hoy. No sé